de que están implementando. Muchas gracias. El primer ejemplo que tenemos es el indicador de inventario. Este mide qué tan rápido está moviéndose o qué tan rápido está vendiéndose tu producto en el mercado. Se calcula en rotación de inventario es igual al costo de los bienes vendidos entre el inventario. Tenemos el indicador de cartera. Este nos sirve para calcular el periodo de cobro o edad que tengan las cuentas por cobrar. Este es útil para evaluar las políticas de crédito o cobro que tengamos en nuestra organización. Tenemos el indicador de activos. En este indicador miramos la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Su fórmula es venta sobre activos igual a las veces que tenemos para vender nuestros productos. Tenemos el indicador de proveedores. Este indicador hace gerencia en los elementos para analizar el ciclo efectivo de una entidad. Su fórmula es proveedores promedio por los 365 días del año entre el costo de las ventas. Listo, profesor. Ok, Moisés. ¿Quién sigue? Bueno, mira los grupos que van. Heidi Díaz, David Mora, John Ospina. Profe, regálame un segundito y me conecto desde el computador para pensarlo. Ok, listo. Viene el grupo de Carolina Aguilar. Bueno, ya el grupo de Carolina pasó.
Vale, sí, ya sé. Sí. Alejandrina. Alejandrina, Daisy Correa, Edgardo Cuadro. Presente. Listo, ¿podemos proyectar? Sí, de Carolina ya pasó, ya lo tengo aquí resaltado. Bueno, dice que tengo el internet un poquito lento. Sí, regálame un segundo. Estoy conectando. Listo, ya. Se va preparando el grupo de Alejandrina y después el de Andrés Felipe Valdiris. Profe, ¿hay que presentar o hay que presentar el trabajo o lo puede uno exponer No, por el video. medio? El video. El Ah, video. hay que Pero es que el video presentar. está en Facebook, profe. ¿Está qué? En YouTube, no está en YouTube, está en YouTube. Yo lo publiqué en YouTube. Lo que pasa es que tengo el internet malo. No sé si ya logré entrar desde el computador. Me aparece la pantalla inicial, pero solamente aparece mi nombre. Bien, Alejandrina, mientras John Smith se soluciona el inconveniente, por favor, proyecten ustedes. Profe, le hago una pregunta. Ay, ay, ay. Sí, profesor. Dale. Diapositivas. No, Moisés, ¿de qué me estás hablando, Moisés? No, pero aquí me está escribiendo la compañera. Ah, que me escribió el privado. ¿Usted me estaba llamando ahorita? No, señor. Ah, entonces yo como mi nombre. Disculpe, gracias. Ok. Listo, profesor. ¿Logran ver la pantalla ahí? Sí. Ok, listo.
Para producir el video tengo que dejar el micrófono abierto o lo puedo No, cerrar. lo puedes cerrar. Ok, listo, pues muchísimas gracias. No tiene audio. No se escucha. ¿No se escucha? No. Deja el micrófono abierto a ver si con eso funciona. No, no se escucha. Dice Gwen que compartas con audio para ver. Voy a ver cómo. Ahora sí, vamos a ver para ver si. Buenas tardes, Ahora compañero. se escucha. Buenas tardes, compañero. Sí. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es David de Jesús Mora Quevedo, estudiante de la Universidad de CEDU, cuarto semestre. Hoy le vengo a dar a conocer un poco de qué son los indicadores de rentabilidad y para qué sirven. Un indicador de rentabilidad financiero es aquel que sirve para medir la efectividad y la administración de las diferentes empresas. Esto con el fin de controlar los gastos y los costos de determinadas empresas. La rentabilidad es un beneficio, uno de los indicadores de rentabilidad que debemos conocer para los ingresos y ganancias o pérdidas obtenidos sobre una empresa. Además, los impuestos se deben de pagar de acuerdo a la actividad de cada empresa principal. Ahora bien, ¿para qué sirven los indicadores de rentabilidad? Supongamos que las ganancias obtenidas de una inversión o recursos o dinero denominan la rentabilidad de una empresa. Esto para medir mediante una serie de indicadores que determinen la efectividad de la administración de los gastos y costos de las diferentes empresas. Ahora bien, los indicadores de rentabilidad permiten a cada empresa, de acuerdo al seguimiento de una situación financiera, en especial de determinar la manera más conveniente de invertir y para así generar una utilidad en una empresa. Muchas gracias. A continuación los dejo con mis compañeros que les van a hablar sobre los indicadores que miden esta clasificación. Muy buenas, mi nombre es Joan Espina Navarro y en el día de hoy le voy a hablar sobre cuáles son los indicadores que miden esta clasificación de rentabilidad. Los indicadores es una herramienta que se utiliza para medir y analizar la rentabilidad de un negocio. De esto hay varios tipos de indicadores. Por ejemplo, hay unos que miden la rentabilidad que se debe utilizar para favorecer la administración de tu actividad o negocio como tal. Hay otras que sirven para controlar la gestión de gastos, como invertir en la venta de utilidades. El margen de utilidad, el primero que podemos encontrar es el margen de utilidad bruta o margen bruto. Este indicador es empleado para la siguiente fórmula. Esta es dividiendo la utilidad bruta dividiendo la utilidad bruta sobre las ventas netas para sacar el porcentaje, un porcentaje y multiplicarlo por 100. El otro que también encontramos, por ejemplo, es el número 2, el margen operacional. Este margen operacional indica o permite identificar cómo funcionan las operaciones propias de la empresa, por ejemplo, es decir, como rendimiento sin perder otras actividades como tal. En esta se hace el margen operacional y se divide en el valor neto, multiplicado también por 100 para sacar el porcentaje.
El margen de utilidad, la tercera es el margen de utilidad ante los impuestos. Esta margen de la utilidad ante los impuestos, este indicador o esta permite identificar cuáles son las utilidades que tiene la empresa antes de pagar los impuestos. Esta se hace de la forma de los gastos no operacionales más los otros ingresos no operacionales. Es igual a utilidad ante los impuestos. Margen neto de utilidad. Este margen neto de utilidad, que es la cuarta, nos permite identificar o emplear la siguiente fórmula, que es la utilidad neta dividido en el valor neto. Este margen neto de utilidad neta pues nos permite también medir la capacidad de tu empresa como tal para ver y generar las ganancias a partir de los ingresos operacionales o ventas totales. Otro también punto que les voy a hablar es el punto de cómo se determinan los indicadores de rentabilidad. Podemos saber que los indicadores de rentabilidad es la relación que hay entre la utilidad y las ventas totales. Por ejemplo, los ingresos operacionales. Es el porcentaje que queda en los ingresos operacionales una vez que se ha desconectado el costo de las ventas. Los indicadores más utilizados por el margen bruto o margen operacional es el margen neto y rendimiento del patrimonio. Estos indicadores combinan las variables económicas financieras para brindar una medida de rentabilidad de una empresa. El primer margen que encontramos es el margen neto de utilidad. ¿Para qué nos sirve el margen neto de utilidad? Este margen neto de utilidad nos sirve la utilidad neta y las ventas totales del ingreso, ya que es la primera fuente de rentabilidad en los negocios. Y de ella depende la rentabilidad sobre los activos sobre los patrimonios. Este índice nos sirve para medir también el rendimiento de los ingresos operacionales. Segundo punto que podemos encontrar, el margen bruto de utilidad. ¿Qué es el margen bruto de utilidad? Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas totales. Por ejemplo, ingresos operacionales. Es el porcentaje que queda entre los ingresos operacionales una vez que se ha descontado el costo de las ventas. Entre mayor sea el índice, mayor será posibilidad de cubrir los gastos operacionales y el uso de los financiamientos de la organización. El margen operacional, que es la tercera. Este margen es la rentabilidad entre la utilidad operacional y las ventas totales. Este mide el rendimiento de los activos operacionales de la empresa como tal para el desarrollo de su objetivo social. La cuarta, rentabilidad sobre el patrimonio. Este evalúa la rentabilidad antes o después del impuesto que tienen los propietarios de la empresa. Por ejemplo, rentabilidad neta del activo. ¿Qué es la rentabilidad neta del activo? Son las razones que muestran la capacidad de los activos para producir utilidades independientes de la forma. Como haya sido financiado, ya sea como deuda o patrimonio. Su fórmula que utilizaremos para la rentabilidad neta del activo es utilidad neta dividido entre las ventas, multiplicado por las ventas totales. Activo total, la variación presente a su fórmula conocida como Sister-Dow. Esta permite relacionar la rentabilidad de las ventas y la rotación del activo total. Como pueden ver, como solo puede determinar o identificar las áreas responsables del desempeño de rentabilidad de activo. El margen bruto. Este margen bruto nos permite también este índice como que conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de venta y la capacidad de las empresas para cubrir los gastos operativos y generar utilidades ante las deducciones e impuestos. La fórmula que utilizaremos en este margen bruto es venta menos costo de venta dividido entre las ventas. El margen operacional, que está
nos influye no solo en los costos de las ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y ventas como tal. La fórmula que utilizaremos en este margen operacional es la utilidad operacional dividida entre las ventas. Y la rentabilidad neta de ventas o margen bruto, o margen neto, disculpen. Estos indicadores también de rentabilidad que muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el margen operacional para establecer si la utilidad procede principalmente de las operaciones propias o de la empresa, de otros ingresos diferentes. Aquí utilizaremos la fórmula que es margen neto. Del margen neto, la fórmula que utilizaremos es la utilidad neta dividido entre las ventas. La rentabilidad operacional del patrimonio. Esta rentabilidad del patrimonio nos permite a nosotros como empresa o como entidad identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios accionistas, la capacidad que han tenido a la hora de invertir en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni impuestos y participación de los trabajadores. Para sacar la fórmula de esta rentabilidad operacional del patrimonio, utilizaremos la utilidad operacional dividido entre el patrimonio, la rentabilidad financiera. Esto se hace cuando un accionista o socio decide mantener la inversión de la empresa, ya que por la misma responde con el rendimiento mayor de la tasa del mercado o directamente recibe otro tipo de beneficio que piensa su frágil menor o rentabilidad patrimonial. La fórmula que utilizaremos en es rentabilidad de la financiera, es las ventas divididas entre los activos, multiplicado por la utilidad neta dividido entre las ventas, multiplicado también los activos dividido entre los patrimonios. Mi nombre es Heidi Patricia Díaz Morales. Hoy venimos a hablar de los indicadores de rentabilidad. Yo les vengo a hablar cómo se interpretan cada uno de estos indicadores. Los indicadores de rentabilidad, si bien sabemos, sirven para administrar las finanzas de una empresa. Esto, para interpretarlo, debemos conocer los ingresos operacionales y no operacionales. Los indicadores debemos analizarlos en conjunto para que puedas comprender cómo está funcionando la rentabilidad de la empresa. A esto se le denomina estado de resultado, de manera que utilizar un solo indicador te puede dar una visión incompleta de la rentabilidad que está generando tu negocio y puedes tomar decisiones que no lo beneficien. Para interpretar cada uno de estos indicadores de rentabilidad debemos conocer los ingresos operacionales y no operacionales, además los impuestos que se deben de pagar de acuerdo con la actividad económica. Es aconsejable que cada año estén realizando un análisis sobre las ganancias que está obteniendo el negocio. Para ello es importante determinar qué factores han generado o afectado la rentabilidad. En este caso, a partir de la rotación, el margen de planificación financiero, los efectos fiscales que miden la percusión que tienen los impuestos sobre la utilidad neta. ¿En qué situación se pueden utilizar estos indicadores? Estos indicadores son claves a la hora de la toma de decisiones del futuro del negocio, para así valorar y realizar comparativas entre personas o proyectos de inversión. Es el indicador más útil para medir si la empresa es rentable, es decir, si realmente se están obteniendo los beneficios que se plantearon al iniciar el negocio, si se están produciendo las ventas, ya que permite la capacidad de generar retornos de inversión. Normalmente se presentan en porcentajes y se miden anualmente. Gracias.
¿Listo, grupo? Listo, profesor. Ahí está todo. Bien. Alejandrina. Alejandrina proyecta. Profesor, ¿sí se escucha? No, no hay audio. No hay audio, jóvenes. Profesor, ¿sí se escucha el video? No, no se está escuchando. No hay audio. Profe, ¿y cómo hago para poder que se escuche el audio? A la hora que presionas compartir, Ajá. ahí te dice optimizar automáticamente. Al lado sale un microfonito. Ese microfonito está desactivado. Tienes que activarlo. Deja de compartir y buscar compartir. Ya voy. Ahí te aparece, por ejemplo, pantalla 1, explorar, y te aparece en la parte derecha, en la parte superior. Ahí Optimizar. está, ya. ¿Ya se escucha? Aún no aparece el video. Aún no está compartiendo. Deja que cargue. ¿Qué son los indicadores de endeudamiento? Ahora Y sí. ahora sí se escucha. Los indicadores de endeudamiento son una herramienta utilizada escucha, para profe? medir el nivel de Sí. obligaciones que tiene la empresa. El financiamiento de la entidad se puede obtener de dos fuentes, interna y Está pausado ahí, Car. Profe, no sé qué pasó, ahora no carga. Ah. No sé qué pasó ahora, profe, que no carga. Sí, eso veo. Ya lo voy a repetir a ver para... Profesor, si están viendo algo. No, no estás compartiendo.
Acá mi computador se está reproduciendo, pero no sé qué pasa. Bien, dejémoslo ahí. Siguiente grupo, mientras Edgardo intenta cuadrar la situación. Grupo de Andrés Felipe, Valeria, Kenis. Profesor, ¿ya está viendo? Sí, ya Profesor. se está viendo, ya se está viendo. Ok, ya. Ponla a reproducir a ver si el audio funciona. El audio no se escucha, Andrés. Tienes que ponerlo como te dije. Optimización de audio y deja de compartir, compártelo otra vez, Andrés. No se escucha. Andrés, deja de compartir y lo vuelves a compartir eso. Profesor, claro, está compartiendo varias personas y tiene que salirse la persona también. Hay otra persona compartiendo. Edgardo, ¿será Edgardo el que sigue compartiendo? Es correcto. Sigue compartiendo. No tiene que No, salirse profe, para que... yo no estoy compartiendo porque a mí como que, o sea, se me expulsó la clase y tuve que entrar otra vez, así que yo no estoy compartiendo nada. Ok. Profesor, sigo compartiendo en mi grupo. Sí, dale, dale. Andrés, dale. Ok, ok. Continúa. Ok. Profe, el que está en pantalla es mi grupo, pero no sé quién estará compartiendo. Andrés, la mismo, no se escucha, Andrés. Tienes que darle bien, Andrés, como te dije.
Andrés, deja de compartir y vuelves a compartir dándole la opción. Tienes que dejar de compartir. Rentabilidad neta o margen neto, rentabilidad operacional del patrimonio y rentabilidad financiera. Dentro de la rentabilidad neta del activo tenemos que es la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma de cómo haya sido financiado, ya sea con una deuda o patrimonio. En el margen bruto tenemos este nos permite conocer la rentabilidad de las ventas frente a los costos y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de las deducciones y antes de los impuestos. Tenemos margen operacional, el cual tiene una gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es lucrativo o no lo es, en sí mismo independientemente de la forma de cómo haya sido financiado. Margen neto o rentabilidad neta muestra la utilidad de la empresa por cada unidad vendida. Se debe tener especialmente o se debe tener un gran cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa o tiene otros ingresos diferentes. Tenemos la rentabilidad operacional del patrimonio. Esta nos permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o a los accionistas del capital que hayan invertido sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos. Tenemos también la rentabilidad financiera. Se constituye en un indicador sumamente importante, ya que mide el beneficio neto generado en la relación de la inversión de los propietarios de la empresa, en cuenta los gastos financieros ni de impuestos. Tenemos también la rentabilidad financiera. Se constituye en un indicador sumamente importante, ya que mide el beneficio neto generado en la relación de la inversión de los propietarios de la empresa. ¿Cómo se interpreta cada uno de estos indicadores? Con la ayuda de los siguientes interrogantes. ¿Estamos generando ganancias? Saber el objetivo de generar ganancias, en pocas palabras, es generar utilidades. Nos da a entender las ventas son el combustible que permite generar estas utilidades. Saber si un negocio genera ganancias es el primer paso para determinar la eficiencia y el éxito de tu empresa. ¿Dónde estamos obteniendo ganancias?
son el beneficio que se obtiene de una inversión, es decir, las ganancias que generó después de mi inversión. Por lo tanto, para generar utilidades debo invertir. Y para conocer el nivel de mis utilidades debo saber cuánto cuesta generar esas ganancias. ¿Cómo obtenemos ganancias? Aunque las respuestas suelen ser varias, por lo general falta quien diga que son las ventas las que nos generan esa. Este indicador. La rentabilidad trata de evaluar la cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la inversión que la originó, ya sea considerando en su cálculo el activo total o el capital contable. La toma de decisiones representa una importante actividad para cualquier empresa que desea crecer y mantener una estabilidad financiera. Comprender cómo medir la rentabilidad de un negocio genera beneficios para los empresarios, ya que pueden conocer las ganancias de las actividades económicas realizadas en un determinado tiempo. Muchas gracias. ¿Listo, grupo? El parido ya es interesante. Bien, el grupo de Jorge Alape, Jennifer Castillo, Angélica de la Rosa y Evelyn Pestana. Evelyn, ¿me escuchas? Profe, te puedo ver para ver si ya puedo compartir. Sí, dale, intenta. ¿Se escucha, profe? No, está pausado, de hecho, el video. Bueno, profe, espera un momentico para ver si otro compañero puede compartir, porque no sé qué está pasando. Bien, aparte del grupo de El Gato Cuadrado y compañía, ¿qué otro grupo falta?
que se va preparando. Bien, Daris Correa, ahorita seguido a Edgardo, entonces compartes tú. Pero principalmente en el indicador del endeudamiento. Ahora sí, Edgardo. ¿Qué son los indicadores de endeudamiento? Los indicadores de endeudamiento son una herramienta utilizada para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa. Sí, ahora sí. El financiamiento de la entidad se puede obtener de dos fuentes, interna y externa. Los indicadores de endeudamiento es un referente también financiero cuyo objetivo es evaluar el grado y la modalidad de participación de los acreedores de una empresa sobre el valor del patrimonio y los activos. El análisis de estos índices permite a una empresa saber si está gestionando su negocio de forma sostenible o si tiende a tener problemas financieros en un futuro próximo. ¿Cuáles son los indicadores que integran esta clasificación? Entre los indicadores financieros podemos identificar diferentes tipos que entre sí se destacan como ratios de liquidez, los ratios de rentabilidad o los ratios de endeudamiento. En este artículo centramos la atención en el último, en lo que es el ratio de endeudamiento. Los ratios de endeudamiento determinan que la parte de los activos de una empresa se financian a través de las deudas. Es decir, miden el monto de las deudas de la empresa y capacitan la organización para poder hacer frente sobre ellas. Entre otras palabras, los indicadores de endeudamiento calculan el propósito o el grado de participación del capital de proveedores y acreedores de los activos de la empresa, en la disposición de la compañía para pagar sus activos mediante sus pasivos mediante sus activos. Un ratio de endeudamiento mayor al 100% señala que la empresa tiene más deudas que activos, mientras que la deuda está inferior al 100% indica que la entidad tiene más activos que deudas. ¿Cómo se determinan los indicadores de endeudamiento? Con la siguiente fórmula. Endeudamiento es igual al total de pasivos sobre el total de activos por 100. Esta fórmula nos ayudará a determinar el porcentaje de obligaciones de corto plazo en relación con las obligaciones totales. En cuanto menor sea el resultado, mucho mejor sería. ¿Cómo se interpreta cada uno de estos indicadores? Pues el endeudamiento total, este indicador se calcula dividiendo el total de pasivo entre el total de activo y lo aplicamos en formato de porcentaje. El endeudamiento a corto plazo, este indicador se calcula prácticamente dividiendo el pasivo corriente entre el total del pasivo. Lo ideal es que el endeudamiento sea inferior o igual al 70%. Si el endeudamiento a corto plazo es muy alto, la empresa puede llegar a tener problemas de liquidez. Inclusive se sugiere que el endeudamiento a corto plazo no supere ni siquiera el 60%. Endeudamiento a largo plazo. Este endeudamiento se calcula dividiendo pasivo no corriente entre total pasivo. Lo ideal es que una empresa tenga distribuidos sus pasivos de forma muy equilibrada, es decir, 50% a corto plazo y 50% a largo plazo. ¿En qué situación se puede utilizar este indicador? Los indicadores de endeudamiento son una herramienta utilizada para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa, el financiamiento de las entidades que pueden obtener de dos fuentes, internas y externas. El financiamiento interno consiste en obtener de recursos a través de los socios y el financiamiento externo es mediante los acreedores. Con esto, los indicadores es posible establecer que la viabilidad de tener ciertos niveles de endeudamiento y el grado de participación que tiene el mismo dentro de la composición financiera de la entidad.
Para agregar un elemento diferenciador que sobresalga entre los temas, tenemos el indicador de endeudamiento por actividad económica. Se dice que entre las empresas que superan los 300 UVT en ventas netas agrupadas por actividad económica, el indicador de razón es más alto en actividades de pesca y acuicultura, con 68,8% comercio al por mayor y por menor con 65,7%, valores que son superiores en 20, 7, 17, 7 y 15,6 puntos porcentuales al promedio nacional, que son 48,1% respectivamente. En contraste, este indicador es más bajo en enseñanza privada, con 25,9%, y en actividades financieras y de seguros con 23,9%, inferiores en 22,2 y en 24,2 puntos porcentuales respectivamente al promedio nacional, 48,1%. Bueno, yo le voy a hablar sobre los tipos de endeudamiento. Dependiendo del entorno económico de una persona, empresa u organismo, existen diferentes tipos de endeudamiento. 1. El endeudamiento público. Este tipo de endeudamiento aplica para los países y para las entidades administrativas públicas. El endeudamiento público tiene que ver con la capacidad de financiación que tiene el Estado en relación con el Producto Interno Bruto de la empresa. Existe el endeudamiento patrimonial, que es aquel que tiene que ver con el valor de los activos de una empresa y cómo se utilizan para indicar la dependencia que tiene la entidad sobre un monto acreditado por terceros. También existe el endeudamiento a corto plazo, que es el endeudamiento que tiene que ver cómo se manejan las financiaciones de terceros con los fondos, ¿cómo les digo? Con los fondos propios a un plazo determinado, pero no tan amplio. Y existe el endeudamiento a largo plazo, que representa el peso de la deuda sobre los activos propios a lo largo de un plazo más amplio. Y existe también el endeudamiento de apalancamiento, que son las deudas de personas naturales o jurídicas que adquieren con el fin de invertir liquidez obtenida. También les voy a hablar sobre qué es el indicador de deuda EBITDA. El indicador de deuda EBITDA es aquel método que mide la cantidad de ingresos generados y disponibles para pagar deudas antes de cubrir intereses, impuestos y depreciación y gastos de amortización. Su fórmula sería deuda EBITDA, que es igual a deuda, obligaciones financieras de largo y de corto y largo plazo sobre EBITDA. ¿Y qué es el nivel de endeudamiento? Es el indicador que representa la relación entre el pasivo y el activo total y corresponde a la proporción del endeudamiento de una empresa. Es decir, la proporción de capital de la empresa que es soportado por terceros frente al aportado por los socios o accionistas. El cálculo sería nivel de endeudamiento, que el nivel de endeudamiento es igual a pasivo entre activo total. Gracias. ¿Listo, grupo? Va Dalis y luego va Catherine. Ok, Dalis. Bien, entonces, Catherine.
y hoy le vengo a hablar sobre... Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Luis Javier Beltrán y hoy le vengo a hablar sobre los indicadores de liquidez y para qué sirven. Bueno, los indicadores de liquidez son unos importantes índices que sirven para medir o se utilizan para medir si la empresa cuenta con los activos corrientes suficientes para cubrir sus pasivos corrientes. O sea, en pocas palabras, si cuenta con la liquidez suficiente para cubrir con sus obligaciones a corto plazo. Bueno, estos indicadores son integrados por la razón corriente, el capital de trabajo, la prueba ácida, la razón de efectivo y la solidez financiera. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de en qué situaciones se puede utilizar los indicadores de liquidez. En el libre ejercicio de que las empresas realizan sus labores, las ecuaciones de liquidez se pueden utilizar en la toma de decisiones de la empresa, es decir, tanto en las decisiones financieras, en las decisiones de inversión y las decisiones de inventario, en la compra de inventario. ¿Por qué? Ya que gracias a estas ecuaciones nos damos cuenta si la empresa tiene capacidad para, uno, invertir en qué, en máquinas, ya sea en maquinaria o en otro tipo de inversión, ya sea en la planta física o en la planta y equipo de la empresa. Dos, en las decisiones financieras, pues nos damos cuenta que las ecuaciones de liquidez ayudan a que la empresa proyecte la capacidad de pago de las obligaciones que adquiere en el libre ejercicio de su administración. También podemos decir que se puede tomar decisiones en respecto al inventario teniendo en cuenta que a través de la prueba académica podemos determinar que tanto el inventario está siendo factor determinante para la liquidez de la empresa, ya que si la empresa no tiene un inventario sólido de sus bienes y servicios, pues esta no podrá ejercer su libre objeto social en la sociedad. Pues yo les vengo a hablar sobre la determinación de liquidez. Como mi compañero Luis les habló ya que son los indicadores de liquidez. Para saber determinar si una empresa tiene un músculo financiero estable para poder pagar todas sus deudas en el mes, tenemos que hacer ciertas confrontaciones entre los activos y los pasivos que tiene esta empresa. Para eso, entonces, para saber si los activos, el total de los activos cubre todo el total de los pasivos que tiene la empresa, debemos hacer unas pruebas de liquidez. Estas se dividen en unas ecuaciones que son la razón corriente, trabajo de capital de trabajo, prueba ácida, razón de efectivo, solidez financiera. Bueno, para la razón corriente tenemos el activo corriente entre el pasivo corriente. Esta analiza el grado de disponibilidad de recursos a corto plazo para cubrir las obligaciones a corto plazo. Es decir, que la empresa, al tomar los activos corrientes, que son los que son menores, es el dinero que tiene la empresa menor a un año, podemos determinar si lo dividimos entre el pasivo corriente, que son las deudas que debemos pagar en menos de un año, podemos saber si esos activos son capaces de pagar todos esos pasivos corrientes. Esta es la prueba de razón corriente. Para la prueba de capital de trabajo tenemos que el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Este muestra que determina que en términos monetarios la disponibilidad de recursos de la empresa en el corto plazo para el desarrollo de sus actividades, descontando sus obligaciones de igual periodo. Si el capital de trabajo es mayor que cero, entonces la empresa cuenta con recursos
propios para garantizar su propia operación en el corto plazo. En caso contrario, la empresa tiene comprometidos todos sus recursos de operación en la cobertura de sus obligaciones inmediatas. Para la ecuación de liquidez prueba ácida, tenemos que es igual al activo corriente menos el inventario entre el pasivo corriente. Esta prueba ácida muestra el grado de disponibilidad de recursos de alta liquidez de la empresa, eliminando el efecto de los inventarios, que son el activo de corto plazo menor de liquidez. Esta prueba ácida tiene el mismo análisis interpretativo que la razón corriente, considerándose que elimina los riesgos de liquidez asociados al inventario, productos dañados u obsoletos, exceso de materias primas que son utilizadas en ritmo y que al convertirse en un producto o servicio tendrán un mayor tiempo de almacenamiento antes de la venta. Otra razón de efectivo otra ecuación de liquidez es la razón de efectivo. Y esta es igual al efectivo entre el pasivo corriente. La razón de efectivo indica la relación entre los activos de liquidez inmediata, cajas y bancos, el pasivo corriente. Es decir, por cada unidad monetaria de pasivo corriente, ¿cuántas unidades monetarias en efectivo se encuentran disponibles? Este indicador es muy útil para saber la capacidad que tiene la empresa para adquirir una deuda de un corto plazo, es decir, de 30 o menor de 30 días, y para montos muy pequeños. Por último, pero no menos importante, está la ecuación solidez financiera. La solidez financiera consiste en el total de activos entre el total de pasivos. Esta ecuación muestra la cantidad de activos totales con los que cuenta la empresa por cada unidad monetaria de pasivos totales. En este modo, con estos indicadores se puede analizar cuál es el nivel de participación de los acreedores en la organización de sus activos. Bueno, compañeros, espero que hayan aprendido bien, hayan entendido el tema y hayan pues tomado los análisis de los estados sobre las diferentes ecuaciones de la liquidez. Hasta luego, compañeros. Muy bien, Catherine. Gracias. Listo. ¿Qué grupo está disponible por aquí de los que faltan? Ok, regálenme en un momento, continuamos, pero voy a hacer el llamado a lista primero. Jorge Alape. Byron David. Jennifer Castillo. Joan Contreras. Angélica de la Rosa. Catherine Domínguez.
Nicole Espinosa, Astrid Martínez, Presente, profesor. César Olarte, Jesús David Ortiz, Andrea Ortiz, Evelyn Pestana, Profe Jesús Ortiz presente, disculpen. ok, No escuché. ok. Listo, listo. Raquel Puello, Carolina Aguilar, Presente. André Felipe Ardila, Andrés Valdiris, Presente, profesor, presente. Luis Javier Beltrán, Presente, profesor. Alejandrina Beltrán, Presente, profesor. Ibisney Berrocal, Camilo Borré, Camilo Presente, Andrés, profe. ok. Andrea Canaval, perdón. Claudia Cardona, Yesenia Cardona, Presente, profe. Moisés Carrillo, Presente. Profe, disculpe un momentico, qué pena. Yo le escribí en el chat hace rato que Dayana Ramírez no pudo entrar hoy a clase porque no tiene internet en su casa. Y pues los doctores tampoco lo dejan entrar. Entonces, pues, para que lo tenga en cuenta yo, por favor. Dayana Ramírez, ok, listo. Listo, pues, muchas gracias. Ok, Profe, cuéntame. disculpe, yo soy hermana de Claudia Cardona, pero ella no Sí. tiene internet en el momento, por eso no puede ingresar a clase. Ok, listo. Luis Alfredo Correa, Profesor, Luis no da clase porque le falleció un familiar. ok. Dalis Correa, perdón. Edgardo Cuadrado, Valeria Cuadro, Presente, profesor. Presente, profe, gato cuadrado. ok. John Cuadros, Profesor, presente. ok. Kenis de Ávila, Heidi Díaz, Presente. Renzo Herrera, Presente, profesor. Presente. Catherine Martínez, Johan Mercado, David Mora, Presente, profe. Herminia Olivo, Ludi Orozco, Presente, profe. Jorge Ortega,
John Ospina, Presente, profesor. Víctor Pájaro, Presente, profe. Eduardo Pico, Presente, profesor. Diego Quevedo, Karen Quintana, Dayana Ramírez, no está en ese momento. Internet. Angie Ruiz, Presente. Carlos Enrique Ruiz, Carlos Salazar, Estás en internet, profesor Carlos Salazar. Estás en internet. Ok. Eliet Salón, Presente, profe. Wendy Carlos Salazar Sánchez. presente. ¿Cómo? Presente, profe. Carlos Salazar presente, profe. Carlos Salazar presente. Ok. Yaeli Serpa. Alejandra Tapia. Presente. Camila Torres. Presente, profe. Juliana Baos. Presente, profe. Ok. Ricardo Vergara. Presidente, profesor. Gray Ward. Presente, profe. Listo, bien. Llamada lista hecho. Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar. Les acabo de enviar hace un momento les envié al WhatsApp la relación de indicadores. Hay muchos indicadores. Les hice la relación de los que más se utilizan dentro de los 4 grupos que estamos viendo. Pero hay 2 que vamos a revisar por separado, que es el EBITDA y el análisis DuPont. Correcto, el EBITDA por la importancia que tiene en cuanto a la construcción del flujo de caja libre, correcto, que lo impacta de forma directa. Y resulta que el flujo de caja es el principal elemento de valor que tiene una organización. Luego lo vamos a ver en detalle. Y el análisis DuPont, porque recoge varios indicadores, especialmente los de rentabilidad, los que están asociados con la parte rentable de un negocio, y los plasma en un solo gráfico. Ya lo vamos a ver, que también nos han hablado, que es el ROE, el ROA, el margen neto y el apalancamiento. Bien, me confirman cuando tengan la visual de mi pantalla, por favor. Sí, ya, profesor, sí. Perfecto. Listo, profesor. Listo. Bueno, van a ser las 10 ya. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar. Bien, les decía que el EBITDA es un indicador, como lo estaba explicando el último grupo, porque fue el que habló del EBITDA. El EBITDA es un indicador que hay que tener tratamiento independiente cuando se hace, porque no todas las empresas lo utilizan, es porque tiene una injerencia directa sobre la construcción del flujo de caja libre. Y dentro de los elementos, de hecho, las organizaciones que cotizan, las empresas que cotizan en bolsa de valores, realmente calculan el valor de la organización es de acuerdo a la capacidad que tienen las mismas organizaciones para generar flujos de caja positivo de forma futura, proyectados. ¿Qué significa eso? En el caso de Colombia, que la mayoría de las empresas no están dentro de la bolsa de valores, es decir, no cotizan en la bolsa de valores,
el valor que se le asigna a la organización está más dado por el costo histórico de sus activos, más que en una proyección hacia la generación de flujos de efectivo futuros, ¿correcto? ¿Qué es la generación de flujo de efectivos? Cuando las empresas tienen, digamos que un horizonte de vida positivo en el que se espera que generen retorno de la inversión a través de la venta del producto, a través del desarrollo del objeto social, desarrollo del ciclo normal de operaciones de la organización, ¿correcto? No vendiendo sus activos, no adquiriendo préstamos, no buscando más socios, no. Dentro del mismo desarrollo operativo se proyecta la capacidad para generar flujos positivos de efectivo. Entonces, en el caso de países donde la mayoría de las empresas cotizan en la bolsa de valores, el valor de las organizaciones no está dado por el costo histórico de sus activos, sino por esa capacidad para generar flujos de efectivo futuros, ¿correcto? Por ejemplo, si ustedes miran las acciones de Google o puede ser de Google, puede ser de YouTube, puede ser de Facebook, son empresas que en cuanto a la estructura física de sus activos realmente no tienen mayor relevancia dentro del valor total de la misma organización, dentro de lo que vale la empresa como tal. De hecho, son valores exorbitantes que difícilmente una empresa podría llegar a tener activos representativos por el mismo valor. Pero esas empresas las mide el mercado y recuerden la regla del mercado, oferta y demanda, que determina el precio del producto, tal cual lo hace con las acciones, se mide es por esa capacidad que tiene para generar rendimientos futuros a través del desarrollo de su objeto social. Entonces, este tipo de empresas, Google, Facebook, de ese tipo, que son empresas de desarrollo tecnológico y más desarrollo en cuanto a tecnología de la información y la comunicación, tienen esa capacidad de proyectarse hacia el futuro. Entonces, sus acciones se miden de acuerdo a esa capacidad. Y esa capacidad, operativamente hablando, dentro de una organización se calcula a través del flujo el flujo libre de caja, ¿correcto? Y el EBITDA van a ver que es un elemento importante porque es, digamos que un filtro que ayuda a depurar el margen neto de utilidad de una organización, ¿correcto? Los temas que vamos a abordar rápidamente, se lo leo aquí, definición del EBITDA, es decir, ¿qué es el EBITDA como tal? ¿Para qué sirve esta herramienta de gestión financiera? Los gastos no desembolsables, porque son los elementos sobre los cuales se apoya el EBITDA. Estamos hablando de gastos de depreciación, gastos de amortización, gastos de provisión. Cálculo e interpretación del EBITDA, que es muy práctico, es muy de la línea matemática. Y las conclusiones en cuanto al cálculo como tal. Obviamente la interpretación, recuerden que es el componente subjetivo y cualitativo de la interpretación de los datos que arroja una fórmula o una razón financiera como es el EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? Me permito leerles la definición. Es la utilidad operativa que se calcula antes de descontar las depreciaciones, las amortizaciones y hay un elemento adicional que son las provisiones, ¿correcto? Estos tres elementos para efectos de interpretación, imagino que los tienen claro, que es la depreciación, que es la amortización y que son las provisiones, porque son componentes netamente contables de ajuste contable. Luego los vamos a abordar, pero muy rápidamente. Utilidad operativa, sin tener en cuenta los gastos de amortización, depreciación y provisiones que aparecen en el estado de resultado. Este EBITDA se calcula sobre el estado de resultado específicamente. Y específicamente se hace sobre la utilidad operativa. Aquí está. Este es un estado de resultado. Una presentación tradicional. Tenemos los ingresos operacionales, que son las ventas brutas. Se calcula el margen de contribución o utilidad bruta. Recuerden que dentro de la estructura que presentamos para el análisis financiero, siempre esta utilidad bruta la llamamos es margen de contribución, ¿no? Pero significa lo mismo. Luego vienen los gastos directos,
Recuerde que la estructura de costos habla de costos variables, que son los que están asociados con el nivel de ventas, y habla de los gastos fijos, que son los que están asociados con el desarrollo de la empresa como tal, independientemente de si desarrolla un objeto social o no lo hace, ¿correcto? Dentro de estos gastos variables están estos tres elementos: las depreciaciones, las amortizaciones y las provisiones, ¿correcto? Luego, después del margen de contribución o utilidad bruta, viene la UI, que es la utilidad operacional. UI porque es utilidad antes de impuestos e intereses. UI, ¿correcto? Luego vienen los gastos financieros, los ingresos financieros. Se calcula la utilidad antes de impuestos, que es la UI, y se calcula el impuesto para determinar la utilidad neta, ¿correcto? Esta es la utilidad a ser repartida. Entonces, dentro de esta estructura, observen lo que está resaltado, que son los tres elementos. Estos son cálculos que se determinan en el área contable al cierre de cada periodo contable a modo de ajustes contables. Recuerden, uno hace un ajuste contable para determinar la depreciación del periodo, hace un ajuste contable para determinar las amortizaciones que corresponden a los gastos diferidos y hace una determinación y carga dentro de la contabilidad del ajuste correspondiente a las provisiones. Y aquí tenemos diferentes razones para generar una provisión, como son los inventarios, cuando hablamos de deterioro por inventario, cuando se habla de pérdidas en las cuentas por cobrar. En fin, hay varios elementos que admiten provisiones. Luego les explico por qué una provisión se aplica dentro de la contabilidad, que ya de pronto tienen idea o claridad al respecto. ¿Qué es la depreciación? Recuerden que dentro del modelo contable nosotros tenemos que ir, dentro de la estructura contable, nosotros tenemos que ir generando acercamientos a la realidad económica y financiera del ente de la forma más razonable posible. Y entiendan ese término de razonable porque la contabilidad, creo que ya se los he mencionado, no es una estrategia, una herramienta financiera para la creación de información que arroje información exacta. Nosotros nos acercamos a la realidad y al utilizar diferentes técnicas convertimos nuestro resultado en el área contable como un resultado verificable bajo las mismas condiciones que nosotros lo hicimos inicialmente. Es verificable. Si me cambian las condiciones, ya no podríamos hablar de que la información es verificable, ¿correcto? Por eso nosotros nos ajustamos siempre al marco normativo. Entonces, la depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce contable y financieramente el desgaste o pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de este con el paso del tiempo. Los activos, las inversiones en activos no corrientes, tienen esa cualidad. Ellos van perdiendo valor por el uso normal en el desarrollo del objeto social de la empresa. Y ese desgaste que sufre por el uso normal en el desarrollo del objeto social, hay que irlo calculando cuantitativamente hablando. Recuerden que la contabilidad, la limitante principal que tiene el sistema de información contable, o el área contable, como lo quieran llamar, es que no puede registrar partidas o hechos económicos que no sean cuantificables monetariamente hablando. Es decir, hay muchos eventos dentro de la organización, producto de decisiones del área administrativa y operativa, que tienen impactos dentro de la estructura de costos y aún más tienen impacto dentro de la misma estructura de toma de decisiones, tanto administrativas como operativas, pero que no pueden ser registrados contablemente hablando porque no se pueden cuantificar. Y un elemento, el primordial, es el capital de trabajo. Resulta que las empresas se mueven es por su personal, por el capital que tienen, hablando de personas. ¿Por qué capital? Porque recuerden que el cúmulo de conocimientos que tienen las personas que están dentro de una organización son los que hacen o es lo que hace que una empresa realmente sea eficiente o no. Las máquinas, la parte física, las inversiones en activos no corrientes, sin la intervención del ser humano no podrían generar ningún recurso, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos un capital altamente capacitado y formado
aparte de eso, motivado e instruido dentro del desarrollo del proceso operacional de la organización, obviamente somos una empresa que tiene proyección. Pero resulta que contablemente ese capital de trabajo, ese factor diferenciador que podríamos tener frente a otras empresas, no lo podemos cuantificar, no lo podemos medir. Y si hablamos de los procesos de capacitación interna que se le ofrecen al personal con miras a la cualificación profesional y al mejoramiento de los procesos internos de la organización, esas capacitaciones, más allá de generar un rubro por gastos en capacitación, realmente no podemos registrar el resultado de dicho gasto. Y recuerden que los gastos siempre tienen que estar asociados al nivel de ingresos. Y ese es un elemento que nosotros no lo podemos asociar con el nivel de ingresos, ¿correcto? En esa medida es que les hablo de que hay elementos o eventos internos de la organización que no pueden ser cuantificables. Eso entonces es lo que hace o intenta hacer cuando yo calculo la depreciación, es acercarme un poquito a esa realidad, determinar cuál ha sido el deterioro de un activo por el uso normal, pero no realmente es de forma fidedigna o exacta. Se calculan de acuerdo al tipo o a la técnica de depreciación que yo utilice, ¿correcto? La más utilizada, la más fácil, línea recta. Bien, eso en cuanto a la depreciación. Ahora, la depreciación realmente se determina como un gasto, se asocia como un gasto por depreciación dentro de cada periodo, pero realmente implica un desembolso real de dinero, pues no, realmente no, son ajustes que se hacen a la contabilidad. ¿Para qué se hace este tipo de ajustes? Para disminuir la utilidad neta a ser repartida entre los socios, ¿correcto? Esa depreciación es la que a mí me va a soportar o debería de soportarme en el futuro el reemplazo de activos. Es decir, yo voy calculando la depreciación de un vehículo, yo sé que el vehículo tiene una vida útil de 10 años, yo sé que en 10 años, contablemente hablando, ese vehículo no vale nada, contablemente hablando, ¿correcto? Entonces, en 10 años yo debo de tener la capacidad para hacer el reemplazo del vehículo. Por obvias razones, voy a seguir operando, necesito el vehículo, tengo que reemplazarlo, ¿correcto? De eso se trata este tema de la depreciación. Pero bueno, no les voy a quitar más tiempo por el momento. Deben de estar cansados con todo este tema de las exposiciones. No nos fue muy bien hoy con el internet. Dejamos el tema ahí. Tenemos el examen en 2 semanas. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, para terminar el tema de EBITDA y el análisis de PON. Dime, Valdiris. Profesor, y la diapositiva la va mandando a WhatsApp. ¿Listo? Ya inmediatamente se las envío y les envío la guía. También tengo la guía del tema. ¿Listo? Exactamente, profe, para eso nos envía las diapositivas para uno echarle una ojeadita y leerlas para la próxima clase, pues venir preparado. Sí, por supuesto. Ya mismo, ya les estoy aquí cargando la información. Tanto de la, bueno, ya tienen lo de los principales indicadores. Concéntrense en ese listado de indicadores que les entregué. O bien porque abordaron algunos grupos, hicieron un proceso de búsqueda de información muy bueno y abordaron muchos otros indicadores. Pero para efectos de no enredarnos tanto, yo les hice un listado muy puntual de los que son los más utilizados y más representativos a la hora de tomar decisiones financieras. Bien, ahí va las diapositivas al WhatsApp y les voy a cargar de una vez la guía. Listo.
Listo, ya tienen las diapositivas y la guía de trabajo del tema que estamos hablando en este momento. ¿Correcto? Entonces, Dios mediante, nos vemos de aquí a 8 días y en 15 días tendríamos el parcial. ¿Correcto? ¿Sugerencias, jóvenes? ¿Comentarios? ¿PQRs? Nota, profesor, de la exposición. De la exposición. Luego las entrego, no te preocupes. Pero igual tengo que revisar los videos de aquellos grupos que no presentaron, no se vieron en clase. ¿Listo? Listo, profe, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Ok, bendiciones para todos, que tengan una feliz noche. Dios bendiga, por favor.